cuando el pueblo de Israel va a tomar la posesión de la tierra prometida, ya Dios había normado y había dicho que los levitas no iban a tomar ningún territorio extenso y específico para ellos, porque Dios dice aquí en uno de los textos que vamos a leer que ellos no podían hacerlo, porque la heredad, la herencia del pueblo de Leví era Jehová. Y eso había que entenderlo en el sentido de que Dios siempre iba a proveerles, porque Dios no quería que el pueblo de Leví, que los sacerdotes y todas estas familias que se dedicaban al servicio a Dios, no quería Dios que se dedicaran a otra cosa, a otro tipo de oficio, sea ganadería, sea la agricultura. Ellos tenían que ministrar para Dios y de parte de Dios para el pueblo. Por eso que Dios también, gloria a Dios, estableció un sistema que era el sistema del diezmo y era el sistema de las ofrendas. Por eso es que aquí vamos a hablar de cómo es que el Señor está hablando aquí en el capítulo 18, gloria a Dios, el verso 7 dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Entonces dice: yo os he dado en don, es un regalo de Dios, es una bendición, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dios no quería que nadie se acercara a ministrar que no sea de la familia de Aarón, que no sea levita, hermano. Entonces ese es el principio. Hemos visto también en varias oportunidades acerca de los utensilios, acerca de las partes del tabernáculo y de la consagración en el libro de Éxodo, que Dios había levantado al sacerdocio para que la gente no muriera. En realidad el sacerdocio es útil, es una bendición que Dios le da al ser humano para que los hombres no se acercaran a Dios de cualquier manera, en cualquier forma, porque como los hombres en su temeridad, en su ignorancia también, pueden querer acercarse a Dios luego de haber hecho un acto de pecado, un acto de inmundicia, de idolatría, y entonces si ellos se acercaban en esas condiciones a Dios, sencillamente Dios los mataba. Entonces yo le digo, si no hubiera habido ese ministerio sacerdotal, se hubieran dado una serie de matanzas, pero por montones, hermano, en el pueblo de Israel. La gente hubiera querido acercarse a Dios, gloria a Dios, con muy buena intención, pero no en las condiciones que uno tiene que acercarse a Dios. Alabado sea el Señor. La Biblia dice: no hay hombre que vea a Dios y viva. Eso es una realidad, es una verdad. Pero en el aspecto ministerial, en lo que concierne con el tabernáculo, que Dios había permitido que se construyera, y Dios dio todas las instrucciones a Moisés para que se construyera conforme el Señor lo quería. Entonces Dios dio todas las medidas, Dios dio todas las instrucciones, y Dios enseñó para qué era cada cosa que estaba en el tabernáculo. Y por eso era para que ese tabernáculo, ahí hubieran hombres que enseñaran al pueblo a distinguir entre lo santo y lo que no era santo, lo que era profano, lo que era común y lo que era de Dios. Alabado sea el Señor. Y cómo es que también para perdón de pecados, para arreglar sus cuentas con Dios, ellos tenían que llevar una ofrenda a Jehová. ¿Y quién es el que recibía la ofrenda? No podía ser un hombre común y corriente, tenía que ser un levita,
tenía que ser un sacerdote instruido, que había nacido, que se había criado en el temor a Dios, que no era idólatra, que no había participado en prácticas de inmundicia, de engaño, de mentira, de paganismo, sino que estaba dedicado y consagrado únicamente para Dios. Y que entendía cómo era Dios, entendía la palabra de Dios, porque si algo conocían los levitas y los sacerdotes, su responsabilidad mayor era conocer la palabra de Dios. Y eso les capacitaba a ellos para que ellos pudieran, al conocer la palabra, pudieran guardarse, hermano. Si usted es un pastor, si usted es un líder en la iglesia, si usted es un hermano miembro de la iglesia, usted es un obrero, obrera, colaborador, usted sabe qué es lo que Dios aborrece y qué es lo que Dios ama. Y eso nosotros lo escuchamos, eso queda grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera que en ese tiempo, entonces había un equipo de personas, un grupo de personas que Dios los usaba para que el pueblo no muriera, hermano. Entonces, ¿eran una bendición? Claro que eran una bendición. ¿Eran intermediarios? Sí, eran intermediarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento? Hay mucha diferencia, porque en ese caso ellos sí actuaban como intermediarios, pero en el Nuevo Testamento nosotros no somos intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Yo puedo decir, ese fue el error, esa fue la interpretación equivocada de la Iglesia Católica Romana y de otras iglesias, que los indujo al error, a cometer cosas que no agradan a Dios, para que los sacerdotes sean presentados como mediadores, hermano. Por ejemplo, una de las cosas que observa la Iglesia Católica Romana y que usted no va a ver en nuestras iglesias es el confesionario. En las iglesias tradicionales, las personas van al sacerdote, al cura, al párroco, y tienen que confesar sus pecados. Por eso tienen es como un ambiente de madera que puede medir 1,5 metros por 1,5 metros y un poco alto. Eso se llama el confesionario. Ahí se sienta el sacerdote y no ve la cara de la persona, porque hay como unos huequitos. Yo me he confesado cuando era niño, o sea, yo sé lo que es eso. No me acuerdo tan exactamente, pero sé lo que es eso. Y entonces uno iba y se confesaba, en el error de que como sacerdote pues son mediadores, y entonces ellos tienen que recibir la confesión de una persona, y luego el sacerdote pues da el castigo y le dice a la persona, si de acuerdo a su pecado, a mí me decían, bueno, tienes que rezar 10 Padre Nuestro, 20 Ave María, era como la penitencia. Entonces, eso, hermano, sencillamente eso no funciona. Eso bíblicamente, según el Nuevo Testamento, está totalmente errado. Usted no debe confesarle su pecado a nadie. Alabado sea el Señor. O sea, usted, si quiere confesar su pecado, confiéselo a Dios. Nosotros no pedimos que la gente nos confiese su pecado, porque eso es peligroso. Mire, es peligroso en el sentido de que hay sacerdotes que están escuchando confesiones de mujeres que tienen problemas íntimos, ¿no?, sexuales con su marido, que tienen luchas sexuales, y que un sacerdote que es célibe, que no se casa, que no tiene mujer, está escuchando esas confesiones, y eso lo mueve, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia dice que Él
ministro de Dios, el pastor, tiene que ser casado, marido de una sola mujer. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué? Porque si en la iglesia cualquier hermana que tenga un problema con su marido, que tenga una lucha, que tenga una inquietud, que tenga una tentación, que puede ser de cualquier tipo, pero si fuera algo que incluye su intimidad femenina, entonces no tiene que hablar con el pastor, tiene que hablar con la esposa del pastor. Entre mujeres se entienden, hermano. Alabado sea el Señor. Entre varones nos entendemos también, porque si viene un joven que tiene luchas, que tiene ataques sexuales, que tiene sueños, que tiene perturbaciones, gloria a Dios, y habla conmigo como pastor de la iglesia, entonces yo le voy a entender, porque yo también he sido joven, que he tenido luchas, he tenido ataques, gloria a Dios, y yo le puedo entender y le puedo orientar y puedo orar por él también. Pero si yo, mire, como pastor, atendería a una jovencita, a una mujer que viene con sus luchas, con sus ataques, a decirme sus cuestiones íntimas, entonces yo, gloria a Dios, eso sería para mí como una provocación. Eso me podría afectar, porque somos seres humanos, bendito sea el Señor. Y yo le digo, hermanos y amigos también, que esas cosas hay que saberlas manejar, y para eso están las hermanas maduras en la iglesia. Están las presidentes, las damas, diaconisas maduras. Entonces hay hermanas que se acercan y piden, gloria a Dios, un apoyo en oración sobre esas cuestiones. Y no ir al pastor a tocar esos temas íntimos, gloria a Dios, o ir a la esposa del pastor para que la esposa del pastor pueda orientarle. Alabado sea el Señor. Entonces, podemos decir, todo toma su cauce, no hay ningún problema. Pero imagínese un sacerdote que está solo, que es célibe, que se le prohíbe casarse. Yo no sé de dónde han sacado la iglesia tradicional esa doctrina, esa enseñanza del celibato, pero abiertamente es antibíblica. Esa es una doctrina que va contra la palabra de Dios, hermano. Porque en las cartas pastorales, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que uno de los requisitos para ser pastor, sacerdote, obispo, dice, tiene que ser casado. Alabado sea el Señor. Dice que tenga a sus hijos en sujeción, porque dice, si no tiene a sus hijos en sujeción, no tiene el control de su hogar es un caos. Entonces dice, si ese pastor no puede controlar su hogar, ¿cómo gobernará la casa del Señor? No tiene autoridad, no tiene la moral para gobernar la casa del Señor, hermano. Y por los años que uno tiene predicando el Evangelio, uno ve diversas situaciones y entiende la necesidad, la importancia de que el hombre de Dios esté casado, ¿no? Por diversas situaciones, gloria a Dios, para que uno pueda delegar y atender cosas que se dan dentro de la iglesia. Entonces, nosotros no tenemos confesionario. Si un pastor le dice, tiene que confesarse conmigo, eso está mal. Mire, una de las cosas por las cuales nosotros cuestionamos ese movimiento llamado G12 es porque en ese movimiento G12, que es un movimiento que surgió en Colombia, que aparentemente es una forma de evangelizar, que lo han presentado como una manera revolucionaria de ganar almas para Cristo, pero que es sumamente peligroso, hermano. ¿En dónde radica el peligro de ese movimiento G12, de su sistema?
en que ellos tienen como un pastor para cada 12 personas que llegan a la iglesia. Entonces le ponen a un hermano que está a cargo del grupo. En esas terapias que tienen ellos, los retiros, los campamentos que tienen ellos, entonces todos se sinceran y todos cuentan toda su vida y cuentan todas sus situaciones que han tenido, cosas muy íntimas. Usted no le puede confiar cosas muy íntimas a un neófito, a una persona que es un hermano en la iglesia recién convertido o que tiene un poco más de tiempo que usted. Es un peligro, hermano. Porque en el G12, ¿qué sucede? Que el líder del grupo, cuando alguien se quiere salir, no lo deja, lo chantajea. Se ha dado ese caso. O le comunica al otro y entonces hay información que tienen las autoridades en esos grupos y cuando alguien se quiere salir como que lo chantajean, como que le presionan, le dicen, nosotros sabemos tal cosa. En la iglesia no puede haber servicio de inteligencia. Eso es diabólico, hermano. Nosotros no vivimos de esa manera. No estamos buscando y anda a tal iglesia, investiga y busca y infórmate. Eso, quien haga eso, es un hijo del diablo. Está podrido y corrompido. Usa armas humanas. Yo nunca haría eso, hermano. A pesar que uno puede tener autoridad en la obra, decirle a un hermano, métete a tal iglesia e investiga qué es lo que hay, qué dice el pastor, qué habla. Eso no se puede hacer. Alabado sea el Señor. Eso lo hacía Vladimiro Montesino, eso lo hacía la gente que estaba endemoniada, con intereses los bajos, mezquinos, inmundos, sucios, corruptos. Alabado sea el Señor. Porque si nosotros hacemos eso, no dependemos del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces, yo le digo, porque hay organizaciones que tejen todo un sistema de espionaje, todo un sistema de inteligencia, todo un sistema de investigación que es muy humano, pero que no es espiritual. Cuando la cosa no es espiritual, la cosa está mal, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Sabe cuando las cosas ya no son espirituales? Entonces es el hombre el que gobierna, es el hombre el que maneja los asuntos de la obra. Ya no es el Espíritu Santo. Pero nosotros siempre hemos querido y siempre queremos que sea el Espíritu Santo el que dirija la obra. Alabado sea el Señor. Eso es lo más hermoso. Cuando uno está sano espiritualmente, cuando uno siente a Dios, tiene la bendición de Dios, actúa de esa manera. Pero mire cómo actuó durante tanto tiempo Saúl. Saúl le entró el celo por David y Saúl tejió todo un sistema de inteligencia para tratar de controlar a David y fue diabólico, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cómo terminó Saúl? Endemoniado, consultando a los brujos, desechado por Dios, porque los hombres, nosotros, los de la iglesia, los pastores, los hermanos, no debemos usar armas humanas. La iglesia no es un partido político, la iglesia no es un club, la iglesia no es una empresa, la iglesia es la casa de Dios. Y por eso que eso del confesionario no funciona. Y por eso del G12 también era algo diabólico, se presta para cosas terribles. Algo que, gloria a Dios, causa daño, afecta a muchas personas. Por eso nosotros decimos, si algunos hermanos, yo sé que hay hermanos que a veces por una consejería, ellos cuentan situaciones que han tenido
No, yo no se lo he pedido, pero si lo cuentan, yo tengo que ser muy reservado, absolutamente reservado. Alabado sea el Señor, porque si no, estaría yendo contra el secreto profesional o el secreto del pastor. Entonces, hermanos, el sacerdocio, en este caso el sacerdocio del Antiguo Testamento, se diferenciaba del sacerdocio del Nuevo Testamento en que el mediador en el Nuevo Testamento es Jesucristo, no es el pastor, hermano. O sea, el pastor no va a ser el mediador entre usted y Dios, no, ni la iglesia, es el Espíritu Santo, es Jesucristo. El único mediador es Jesucristo. Ahora, yo hago toda esta introducción para que usted entienda la necesidad, la importancia del sacerdocio y por qué Dios lo había establecido y por qué Dios establece todo un sistema para que ellos se sostengan. Porque imagínense, estábamos sacando la cuenta que eran 21,000 levitas, 21,000 que eran, gloria a Dios, varones de 20 años arriba. Y si usted multiplica por 5, ¿no?, entre los niños y la esposa y todo lo demás, estamos hablando de más de 100,000 personas. ¿Cómo se sostenían? Ahora, la Biblia dice, en el verso 8, dice: dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, ¿no? Por razón de la unción que Dios había ungido a los sacerdotes y Dios los había separado. En este caso, la unción significa la separación de Dios para el ministerio. Eso es lo que significa. La persona que tiene la unción de Dios es como que Dios lo toca y dice: yo lo separo, bendito sea el Señor. Me acuerdo que en el libro de los Hechos, cuando estaban los apóstoles, estaban orando, dice, y estaban, gloria a Dios, al norte de Jerusalén, gloria a Dios, en donde a los cristianos, a los seguidores de Cristo, se les llamó cristianos por vez primera. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban ahí y que vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo: separadme a Pablo y a Bernabé. Eso es la unción, hermano. Eso es como que Dios los toca y Dios dice: yo lo necesito para una obra especial. Alabado sea el Señor. La unción no es como la gente piensa, ¿no? La unción es como que un estatus, como que la unción lo hace a uno algo extraordinario, como que la unción hace que uno sea algo sumamente especial, casi un Dios. Eso es una mentira del diablo. La unción es cuando Dios te separa y te va a usar para una obra, gloria a Dios, específica. Eso es la unción, hermano. Bendito sea el Señor. En este caso, ellos estaban separados. Dice: por causa de la unción, ellos, los levitas y específicamente los sacerdotes, Dios los había separado. Porque yo he visto que hay personas que utilizan ese término ungido. Yo soy el ungido, somos los ungidos, ungido, como si fuera un Dios, hermano. La palabra el ungido de Jehová solamente califica el título, ¿no?, para Jesucristo, hermano. Alabado sea el Señor. Yo jamás, yo diría: yo soy el ungido de Jehová. Que nunca se me ocurra decir eso. Alabado sea el Señor. Porque el título, el ungido de Jehová, es el Mesías. Eso es el ungido, es el Mesías.
Es un título, hermano, divino. No le compete a ningún hombre, no le calza a ningún hombre. Nosotros somos simples seres humanos, de carne y hueso, con limitaciones. Gloria a Dios. Pero que Dios en su misericordia, en algún momento, así como cuando Dios dijo, separadme a Pablo y a Bernabé, ¿no? Y en algún momento Dios, para la obra en cualquier lugar del Perú y del mundo, puede decir separarme al hermano tal, al hermano tal. Entonces Dios lo quiere para tal pueblo, para tal lugar. En ese sentido, gloria a Dios, reciben la unción, hermano. Como los que recibían la unción para ser reyes, recibían la unción. Saúl recibió la unción. David recibió la unción. Alabado sea el Señor. Y eso era como que Dios lo apartaba, lo separaba para un trabajo específico que Dios quería que se haga, no para engrandecimiento de una persona, no para exaltar a una persona, un ministerio, hermano. Alabado sea el Señor. Todos esos ministerios que son apóstatas, esos ministerios de gloria a Dios, que son llamados de la prosperidad, ellos abusan de ese título, se llaman ungidos, super ungidos, se llaman ya, los títulos son, no les quedan, ya todo título es pequeño para ellos. Se llaman apóstoles, profetas, querubines, serafines. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Qué triste, hermano. No, cuando en realidad nosotros somos, siempre seremos, gloria a Dios, personas como dice la Biblia. La Biblia habla del profeta Elías en el Nuevo Testamento. Jesús habla de Elías y dice que era un hombre sujeto a pasiones, igual que cualquiera. En el pueblo de Israel habían visto a Elías como algo extraordinario. Él es el Elías, el espíritu del Elías. Jesús dijo, Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquier hombre. No era un Dios, no era un ser extraordinario, era como cualquier hombre, pero que Dios lo utilizó. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es importante hacer esta aclaración, porque Dios había dado el cuidado de las ofrendas a los sacerdotes que eran descendencia de Aarón por causa de la unción que Dios había dado. Cuando Dios unge, gloria a Dios, a Aarón, a sus hijos, y luego todo sacerdote que ministraba y se iniciaba tenía que recibir el aceite de la unción. Cuando, por ejemplo, se reconoce a ministros ordenados, se pone el aceite de la unción. Es símbolo, hermano. Bendito sea el Señor. Dios da testimonio y se hace un reconocimiento, pero para servir a Dios, ¿no? No para que ese hermano se le rinda culto. Uy, ahora es un reverendo, ahora es un ministro ordenado, como que tener un altar. Ya no, eso no es así, hermano. Alabado sea el Señor. Pero los hombres son muy dados a eso, ¿no? A exaltar, a engrandecer, cuando eso no debe ser. Bendito sea el Señor. Porque al único que debemos exaltar y engrandecer es a Dios siempre. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso, mire lo que dice acá en el verso 9: esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos del pueblo, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Cuando el pueblo llegaba a ofrenda, nosotros hemos visto
que habían 5 tipos de ofrenda. Solamente el holocausto era la única ofrenda que se consumía totalmente. Se calcinaba, se carbonizaba, pero de las demás ofrendas que el pueblo llevaba por montones, el sacerdote tomaba la espaldilla, tomaba ciertas partes y el ofrendante también, hermano. De tal manera que había bastante alimento que el sacerdote comía. Había un alimento que el sacerdote comía ahí en el santuario, no lo comía afuera. Pero también había un alimento que el sacerdote llevaba a su casa. Porque acuérdese que al lugar santo y al lugar santísimo solo entraban sacerdotes varones. Nunca hubo una sacerdotisa. En las religiones paganas habían sacerdotisas, pero en el ordenamiento sacerdotal del pueblo de Israel nunca hubo una sacerdotisa. Alabado sea el Señor. Eran los varones los únicos que entraban. Entonces, si ellos solamente podían comer, ¿cómo se sostenían sus hijos? Y al atrio, llevaban las primicias de todo, de los alimentos, llevaban de las verduras, de todo, presentaban, y eso se distribuía en las casas de los levitas, hermano. Eso es importante. Mire, otra cosa importante. En el verso 10 dice que será cosa, gloria a Dios, santa. Será cosa santa, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Y en el verso 11 dice, gloria a Dios, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas vencidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pero ¿qué dice? Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Hermano, aunque esto es ley, porque esto es ley, pero se vuelve un principio. Es un principio que usted ha aprendido, yo he aprendido, todos aprendemos, que nadie que esté en una actitud de pecado, de desobediencia a Dios, en la casa de un siervo de Dios, en la casa de un pastor, gloria a Dios, cuando usted ve que alguien o en la iglesia dice, he llegado a la casa de un pastor y está el hijo del pastor en short, enseñando todo el cuerpo, el hijo del pastor es un fornicario, la hija del pastor es una fornicaria, borracho, drogadicto. Entonces la gente dice, ¿y de dónde come el hijo del pastor? La hija, ¿de dónde come? ¿De qué se alimenta? De las cosas santas, de las ofrendas, de los diezmos. Es un principio. Usted puede decir, no, es que eso es la ley. No, es la ley, pero se vuelve un principio. Alabado sea el Señor. Que hay que observar, porque es algo lógico. Es algo que uno tiene que entender que es así. Porque si en el Antiguo Testamento no se permitía, era una profanación, era una inmundicia. Imagínense el pueblo llevando una ofrenda para Jehová, por su pecado, para purificarse, para limpiarse, porque quería arreglar su cuenta con Dios. Y el sacerdote lleva a su casa lo que es la ofrenda, que es para Dios. Es santa la ofrenda. Gloria a Dios. Se purifica. Y en la casa del ministro de Dios están los hijos borrachos, drogadictos, corrompidos, participando de las cosas santas de Dios, hermano. ¿Usted cree que Dios no se desagrada de eso? Dios sí se desagrada de eso. Alabado sea el Señor.
Por eso Dios mató a Elí, Dios lo mató. Y por eso Dios puede mandar un cáncer a un pastor, a la esposa de un pastor que tapa pecado. Porque hay esposas que tapan el pecado de sus hijos. Porque pierden, ay, mi hijito, mi hijita, ¿qué va a comer? ¿Qué va a hacer? Pero si tu hijito, tu hijita tiene edad para corromperse, para fornicar, para tomar y fumar, entonces que tenga edad para trabajar también y no contaminar la casa de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Yo digo, cuando un creyente se indigna por eso, es correcto, está bien, porque Dios se indigna más todavía. Por eso la palabra es clara, dice: ¿quiénes participarán de lo que de las ofrendas? Tus hijos, tus hijas, pero dice: los que estuvieren limpios. Alabado sea el Señor. Ahora mire, en el caso del Antiguo, mire, esto es tan importante porque el que estaba limpio de los hijos era el que no había tenido derramamiento de semen o había cometido alguna pequeña impureza. Si estaba sucio no participaba. Pero si era el hijo de un sacerdote o la hija que había cometido un pecado, sencillamente la mataban, lo mataban. El mismo sacerdote tenía que tirar la primera piedra y su familia y lapidar. Si una hija se había corrompido, si un hijo se había corrompido, si estaba andando con mujeres, tenía que lapidarlo. Porque eso es lo que pasó, hermano, gloria a Dios, con los hijos de Elí. Eran impíos, se acostaban con las mujeres allí en la puerta del templo. Eran unos corrompidos, degenerados. Y eso era una maldición, porque cuando la gente ve, pero si los hijos son los que están corrompiendo, entonces ¿qué podemos esperar de la iglesia? ¿Qué podemos esperar de los hijos de los hermanos? Entonces vamos a fornicar, vamos a adulterar, vamos a emborracharnos, vamos a cometer pecado. Porque bueno, si el líder está corrompido y su familia está corrompida, no hay problema. Por eso, hermano, Dios mató a Elí. Alabado sea el Señor. Y por eso Dios matará a todo hombre que tape el pecado, que consiente el pecado. Dios tendrá que matarlo, mandarle un cáncer. Gloria al Señor, porque Dios no es tonto, hermano. Dios, gloria a Dios, es un Dios santo. Bendito sea el Señor. Todo limpio lo comerá. Pero también en el verso 13 dice, para que uno entienda, gloria a Dios, yo estoy hablando cómo es que Dios ordena el sostenimiento. Mire, hermano, y esto es importante. No estoy diciendo que los pastores somos especiales o necesitamos, no, es que Dios estableció, porque en el verso 13 dice: las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová lo más, lo mejor, ¿no? Gloria a Dios, las primicias serán tuyas. Pero vuelve a decir: todo limpio en tu casa la comerá. Alabado sea el Señor. Comerá de ella. Qué tremendo. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz, verso 15, de toda carne que ofrecerán a Jehová, sí, de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. Gloria al Señor. Hermano, eso era un privilegio. Yo entiendo que es un privilegio. Para todos aquellos que dicen, los diezmos no son para este tiempo. Hay impíos que se llenan la boca diciendo que los pastores son vividores, que los pastores se usan la plata de la gente. Pero hermano, ese es el sistema que Dios estableció, el sostenimiento de quienes trabajamos en la obra de Dios, para que no estemos metidos en negocios.
para que no estemos metidos en otras actividades, sino únicamente en las cosas de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 6, cuando se habla, gloria a Dios, de un problema que hubo en la iglesia. No, en la iglesia hubo un problema. Y hubo un problema de tal magnitud que los apóstoles se dedicaban a atender a las mesas. Y había murmuración de las viudas de los griegos contra las viudas de los judíos. Había murmuración. Porque parece que al atender, la mayoría eran viudas de judíos. Y las viudas de los griegos dijeron, están haciendo acepción de personas. A ellas las atienden primero. Pero eso fue una situación a través de la cual Dios le dio a entender a los apóstoles que ellos ya no debían seguir atendiendo a las mesas, que ese no era su trabajo. Ellos tenían que nombrar, ahí se nombran los primeros diáconos, hermano. Ahí se nombra a Esteban y a otros, a Prócoro, a Esteban y a otros, para el cuidado de las mesas, atender a las viudas, atender asuntos de la iglesia, para que los apóstoles se dedicaran únicamente a la oración, al estudio de la palabra, a la función ministerial. Alabado sea el Señor. Lo que pasa es que muchas personas que no conocen el trabajo ministerial, ellos dicen, yo voy al pastor que predica, viene, predica y se va. ¿Qué hace todo el día? Está en su casa rascándose la barriga, está en su casa tomando aire fresco, durmiendo todo el día. Bueno, esos serán pastores vagos, flojos, irresponsables, falsos pastores. Pero nosotros sabemos, nuestra familia conoce que nuestro trabajo es sin parar, hermano. Alabado sea el Señor. Si yo le dijera, el día de ayer estuve desde el día jueves allá en Pucallpa. Hemos llegado, gloria a Dios, hemos tenido el culto en la noche, luego ir a la casa del pastor, tomar unos alimentos, compartir con obreros, ver asuntos de la obra. Al día siguiente igual, ver asuntos de la obra, reuniones, atendiendo, estar en los cultos. El día de ayer tuvimos también en la mañana predicar la palabra, ministrar, luego ir al bautismo, ministrar en el bautismo, luego ir a una reunión con todos los pastores del presbiterio de Pucallpa y ministrar, hablarles, conocerlos a todos ellos, hermano. No ver en qué zona están trabajando, una multitud de como de 80 pastores. Alabado sea el Señor. Luego hablarle del asuntos de la obra, tocar asuntos de la obra con ellos, escucharlo, gloria a Dios. Y luego de eso también los oficiales que me acompañaron, compartir la palabra, una palabra de consejo. Luego almorzamos y luego inmediatamente, gloria a Dios, ya como a las 5, 5:30, ir al aeropuerto, llegar al aeropuerto, llegar a mi casa, luego ir a ver a mi papá que está enfermo. Así es, hermano, el trabajo de un pastor es un trabajo incansable. Alabado sea el Señor. La gente tiene otro concepto, porque la gente no conoce. O de repente ha visto un pastor que no es pastor, pues que es un falso pastor. Entonces, gloria a Dios, cuando hay un pastor que es flojo, vago, irresponsable, sencillamente Dios se desagrada de ese pastor. Esos son los que caen en adulterio, hermano. Esos son los que dan un escándalo en la obra. Pero el hombre de Dios que está estudiando, que está investigando, o sea, el tiempo que uno estudia la palabra es trabajo también. Alabado sea el Señor. Nosotros diariamente tenemos que estudiar la palabra, la teología, la palabra, investigar. Nos toma horas. Eso es trabajo también. Alabado sea el Señor. Y por eso la palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios,
que dice de lo más escogido, no, era la orden de Dios, y que los sacerdotes, a casa de Aarón, tenían que tomar de lo más escogido, porque eso era la voluntad de Dios, hermano. Gloria, las primicias, dice, yo te las he dado, dice, y todo será tuyo. Usted cuando diezma y ofrenda, no lo hace para el pastor. Es más, el diezmo y la ofrenda, a veces se ha enseñado equivocadamente y se ha dicho, el diezmo y la ofrenda es del pastor. Es una enseñanza equivocada. Lo que al principio se decía es que el diezmo y la ofrenda lo tomaba el pastor. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia es pequeña, hermano, lo que entra de diezmo y ofrenda a veces ni alcanza para sostener un pastor. Por ejemplo, de aquí de la iglesia de San Felipe, del fondo de todo lo que entra, apoyamos como a 10 obreros, a 10 pastores apoyamos, o 10 o 12. ¿Por qué? Porque están en lugares difíciles, están predicando la palabra, tienen familia. Por ejemplo, si a ese pastor le entra 500 soles, 600 soles, 300 soles, ¿quién vive con eso? Entonces de aquí se le manda una asignación, gloria a Dios, de 700 soles, de 800 soles, para que pueda compensar, hermano, y pueda sostenerse. Alabado sea el Señor. ¿Entiende? No, todo lo que entra ahí. Y mire, estuve el otro día en Huánuco y me hablaban de una zona en Perú, y hablaba con un obrero que lo único que le entraba de diezmo y ofrenda eran 50 soles mensuales. 4 hijos. Tenemos pastores que tienen 6 hijos. Y hay lugares en donde entre diezmo y ofrenda solamente ingresan 200 soles. ¿Quién puede vivir con 6 hijos, con 4 hijos y con 200 soles mensuales? Nadie, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Del Fondo Nacional se le manda asignaciones, apoyo, ayuda, para que el obrero pueda sostenerse. A veces hay obreros que van a un lugar y un poco alejado y le apoyamos con su pasaje. A veces ellos trabajan secularmente, pero tampoco les alcanza y se les apoya con su pasaje. Entonces decimos, en esos casos, hermano y amigo, en donde el diezmo y la ofrenda no son suficientes, podemos decir todo el diezmo y la ofrenda va para el pastor porque no es suficiente. Pero si la iglesia crece, como esta iglesia, por ejemplo, y el ingreso es muchísimo mayor, ¿qué haría yo usando todo el dinero que entra acá? Gloria a Dios. ¿Me compraría un Mercedes-Benz, un carro Mercedes-Benz del año? ¿Usaría un reloj de oro? Sería un despilfarro. Sería inmoral. Sería un insulto a la pobreza, de lo cual Dios se desagrada, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces decimos, usted diezma, usted ofrenda, pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios. Que el dinero que entra, canalizarlo para alquilar locales, para comprar emisoras. Acabamos de pagar el terreno de Trapiche, ¿no? De allá del kilómetro 40. Este mes, mi formada hermana Marta Vargas, gloria a Dios, que acabamos de pagar 10,000 soles. Lo compramos como en 35,000, 40,000 soles. Hemos dado 10,000, 10,000, 5,000 y este mes dimos los 10,000 y ya lo cancelamos. Alabado sea el Señor. Pero también hay muchas obligaciones, o sea, arriba solamente para acondicionar el salón para el Instituto Bíblico, entre mano de obra, entre ventanas y todo el trabajo, son como 20,000 soles, hermano. Alabado sea el Señor. Tranquilamente. ¿Y quién da eso?
sale de acá. Alquilamos un local para predicar el evangelio. Tenemos bastantes anexos. Se pagan las mensualidades. ¿Quién lo paga? Lo pagamos de acá. A veces lo que entra ahí, como son obras nuevas, entran, gloria a Dios, poquísimo dinero. Pero nosotros no podemos decir, no, si no entra no se predica. No, al contrario, hay que tomar más locales, más centros de predicación. Hay que evangelizar. Entonces, la primicia, lo que entra, y así es como la obra trabaja a nivel nacional. Eso es lo que aprendimos de nuestra iglesia central en 28 de julio. Así se trabajaba. Así trabajamos acá. Así trabajan en Chiclayo. Así trabajan en Arequipa. Así trabajan en todo el Perú. Por eso la obra crece, 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 hermano. Alabado sea el Señor. Se pagan programas de radio, se pagan programas de televisión. Se apoya la obra de la evangelización, las campañas. Usted no piense que las campañas dan dinero. Cada campaña, hermano, si es una campaña grande, puede costarnos 10,000 soles. Hay presbiterios en Lima que hay campañas que cuestan 40,000 soles. ¿En qué se gasta tanto dinero? En luces, en grupo electrógeno, en todo lo que se arma, gloria a Dios. Y a veces, cuando se recoge la ofrenda, no llega ni a la mitad. ¿Quién pone la diferencia? La iglesia. Alabado sea el Señor. ¿Estamos botando el dinero? No estamos botando el dinero. Estamos predicando la palabra de Dios. Porque en cada campaña se ganan almas para Cristo. Gloria al Señor. Usted sabe que Dios nos permite tener un sistema de tal manera que cada iglesia va dando 50 soles, 30 soles, 100 soles mensuales y se hace un fondo. Entonces, cuando toca la campaña del presbiterio en una iglesia del presbiterio, entonces ese fondo le cubre la diferencia, hermano. Y las iglesias no quedan endeudadas. Alabado sea el Señor. Pero yo le digo, ¿para qué? Para que sepa que así en el mundo entero, donde funciona esta obra, trabajamos de esa manera. No es que nosotros estamos diciendo, traiga lo mejor para que el pastor se enriquezca, para que los pastores nos enriquezcamos. No, hermano, alabado sea el Señor. Eso no es así. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto es importante porque acá dice, te he dado de lo escogido, gloria a Dios. Mire, en el verso 19, quiero tocar otro tema también importante. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas de los hijos que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. El pacto de sal, según Levítico 2:13, toda ofrenda se le tenía que echar sal. Era simbólico, hermano. El pacto de sal se menciona varias veces en la Biblia, pero la sal simboliza la permanencia y la incorrupción. Alabado sea el Señor. Era un pacto de sal, hermano, gloria a Dios, que era un arreglo, era un pacto que no podía ser violentado. Era un pacto perpetuo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, Dios ordenó esto perpetuamente. Y continuó en el caso de la iglesia. Es parecido, es el mismo sistema. Gloria a Dios. Pero Dios quiere que así se sostenga la obra de Dios. Yo siempre lo he dicho, Dios no quiere que la obra se sostenga con el apoyo de transnacionales, de grandes empresas, ni siquiera de gobierno. Eso es un error. Eso le ha traído problemas a la iglesia. Cuando la iglesia se sostiene en un gobierno, cuando la iglesia se sostiene, hermano, en empresas, la iglesia entonces no puede predicar con libertad. Porque si el gobierno
tiene una línea, entonces, y la iglesia tiene que predicar contra el robo, contra la inmoralidad. Entonces, como ese gobierno nos ha apoyado, nosotros no podríamos predicar la inmoralidad, porque estaríamos atacando ese gobierno. Nosotros no nos interesa atacar ningún gobierno, pero si tenemos que predicar contra la inmoralidad, hay que predicar contra la inmoralidad. Gloria a Dios. Nosotros no atacamos gobierno, hermano, no atacamos, pero muchas veces el mensaje es visto por algunas personas como un ataque a sus intereses. Si nosotros estuviéramos siendo financiados, respaldados económicamente por una empresa, por alguna persona que tenga intereses económicos, la iglesia tendría un bozal, no podría predicar. Pero Dios no quiere eso. La iglesia depende de Dios, hermano. De tal manera que si en la iglesia tuviéramos personas que se sienten heridas por el mensaje, dolidas, y no quieren apoyar y dicen, no voy a apoyar a este pastor porque predica mucho contra el adulterio, contra la fornicación, ya me tiene cansado, ahora no voy a dar mi diezmo. Bueno, no das tu diezmo, no hay problema, Dios levantará a otro, Dios prosperará a otro que va a dar su diezmo. Eso no falla. Gloria a Dios. El verso 20 es la parte, ya estoy concluyendo. Esto es importante, porque para concluir casi, ¿no? Dice, mire lo que dice el verso 20. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Dios le dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, no fue un pedido de Aarón, no fue una iniciativa de ellos, sino de Dios, hermano. ¿Para qué Dios no quería que ellos tuvieran heredad? Porque si el pueblo de los levitas hubiera tenido heredad, se hubieran dedicado a la agricultura, a la ganadería y a otros oficios, y no a las cosas de Dios. Es como que en el Nuevo Testamento también dice, el que milita no se enreda en los negocios de esta vida. Yo como pastor no puedo estar metido en negocios, hermano, teniendo una empresa, teniendo otra empresa, porque voy a estar más dedicado mi mente a un negocio que a las cosas de Dios. Por eso he aprendido eso. Me acuerdo que hace años tuvimos que ver el caso de un pastor en Loroya que se había metido a sembrar, al criadero de truchas, y ese pastor, me acuerdo que se endeudó tanto y tuvimos que ir allá con el pastor Rodolfo y tuvimos que visitarlo, reunirnos con este pastor, ver las deudas que tenía, reunirnos con los hermanos que le habían prestado. Cuando usted hablaba con este pastor le hablaba de truchas todo el día, mañana, tarde y noche. Y que tantas truchas, y que en la laguna tal, y que necesito tantos kilos de comida. Y, o sea, era una cosa que era insoportable. Usted hablaba con ese pastor y le hablaba de truchas mañana, tarde y noche, hermano. Se había enredado en los negocios de esta vida. Hemos tenido pastores que a veces van a algún lugar y se enredan en una siembra, porque le dicen los hermanos, vamos a sembrar, y siembran. Y usted sabe que a veces los campesinos o los agricultores no les va bien. Y dicen, vamos a sembrar palta, vamos a sembrar algo, y luego no les va bien. Y se vienen abajo y se quedan endeudados. Por eso el hombre de Dios no se enreda, hermano. Yo podría decir, voy a poner un restaurante, voy a poner un negocio de exportación, de comercio, compra-venta de carro, y luego ser pastor. No podría ser pastor, porque mi mente estaría en el negocio. Estaría orando y estaría viendo, voy a comprar tal carro, voy a ir acá, lo voy a comprar, lo voy a vender, tengo esto por comprar, tengo esto por vender. Sería algo terrible. Por eso la Biblia dice, el que milita en el ejército de Dios no se enreda
en los negocios de esta vida. Uno tiene que vivir por fe. Cuando era creyente, miembro de la iglesia, yo tenía mi empresa, quería ser empresario y he tenido empresas pequeñas, no grandes empresas, aspiraba a tener grandes empresas, pero me di cuenta de que en algún momento las empresas me quitaban, el negocio me quitaba tiempo y yo quería servir a Dios, quería predicar y entonces poco a poco tuve que ir alejándome y dejando las empresas y dejando los negocios. Con el pastor Tardillo tuvimos un pequeño negocio. No éramos pastores, éramos miembros de la iglesia. Pero tuvimos que dejarlo para dedicarnos a las cosas del Señor, hermano. Porque es incompatible. Es incompatible. Este principio del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es el texto que yo le dije. El hombre de Dios no debe estar en negocio, hermano. Imagínense que yo sea pastor y venda camisa, yo sea pastor y venda esto. Entonces voy a usar la iglesia como un negocio. Como hay pastores que se han metido en Travel One, se han metido en negocio de el yogur milagroso, todos esos negocios que la gente inventa, que a veces son estafas, que son pirámides. Hay pastores que fácilmente caen, hermano. ¿Por qué? Porque tienen su corazón en el negocio, no en las cosas de Dios. Alabado sea el Señor. Vienen a veces personas porque ven un potencial, el movimiento tiene tantas iglesias, vienen a veces a darnos becas y nos dan para negocios. Decimos, disculpe, pero aquí usted se equivocó. Usted, todo lo que tenga que ver con cosas espirituales, estamos abiertos. Pero ningún negocio, no aceptamos ningún negocio. Si usted quiere hacer un negocio, hágalo fuera de la iglesia, haga lo que quiera. Pero la iglesia no se presta para eso, hermano. Alabado sea el Señor. Ni tampoco que los hermanos vengan y hacen negocio y negocio y negocio con... Entonces hay quienes vienen a la iglesia más a hacer negocio que a buscar a Dios. No está bien. Hay que venir a la iglesia a buscar a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Cuando el pastor no tiene un rumbo, no está enfocado, puede hacerle daño a la iglesia. Y puede arrastrar a los hermanos y decirle, hermano, vamos a meternos a tal negocio, vamos. La iglesia puede. La iglesia no tiene que meterse en eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? Motivar a la iglesia a orar, ayunar, escuchar la palabra, a estudiar la palabra de Dios, a campaña. Ese es nuestro negocio, por decir. Gloria al Señor. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Y eso tiene que estar en la mente y en el corazón del pastor. Por eso Dios le dijo, no tendrás heredad. Gloria al Señor. También dice, no, Dios le dio por los diezmos a Israel por su ministerio. Gloria a Dios. Finalmente, gloria a Dios, en el verso 26, maravilloso el Señor. Dice, quiero concluir ya, así hablarás a los levitas y le dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Concluyo con esto. Todo pastor, así como nosotros recogemos los diezmos, tenemos que diezmar. Esta iglesia diezma, hermano. De todo lo que entra, nosotros llevamos el diezmo a la oficina principal. Y de la oficina principal se diezma a la oficina internacional. Y de la oficina internacional se diezma a otro ministerio. Gloria a Dios, que Dios dirija. Porque nadie puede dejar de diezmar. Alabado sea el Señor. Esto del diezmo a los diezmos, verso 26, anótelo. Eso es importante. Todo pastor
tiene que diezmar. Así como uno recoge el diezmo, también de lo que recoge uno tiene que presentar. En nuestro informe, nosotros mensualmente presentamos el diezmo de los diezmos, porque de esa manera estamos cumpliendo la palabra de Dios y agradamos a Dios, hermano. Pónganse todos de pie, quiero orar en esta tarde, quiero orar, quiero pedirle a Dios que Dios toque, que Dios bendiga, que Dios ayude, que Dios ministre. En esta tarde, si tú necesitas la ayuda de Dios, pasa aquí al altar. Si hay alguien que ha venido con una necesidad, con una enfermedad, con una aflicción en su alma, necesita la bendición de Dios, venga aquí adelante, venga aquí y vamos a orar para que Dios te toque, para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga. Si has venido buscando la bendición de Dios, vamos a orar, hermano. Dios está aquí y Dios quiere ayudarte, bendecirte. Dios quiere obrar en tu vida, obrar un cambio y una transformación. En el nombre de Jesús vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta tarde que Dios toque, que Dios ayude, que Dios ponga su mano poderosa. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración. Queremos orar en esta tarde por todas las vidas que están aquí, para que Dios obre en esta tarde, los liberte, los cambie y se rompan las cadenas. Si hay cadenas que atan, que oprimen, se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Repita conmigo, diga: Padre Celestial, Dios bueno, Dios maravilloso, estoy en el altar, Señor, aquí delante de ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que me ayudes. Te pido que me bendigas. Te pido que me cambies, que me toques, Señor. Mi vida la pongo en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Padre Celestial, en esta tarde te pido por cada hombre y por cada mujer, que tú los toques, los libertes y rompa las cadenas, destruyas toda obra del diablo, se rompa y se desbarate la obra diabólica que arrastra al pecado, a lo malo, Señor, a las ataduras. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa y glorifícate, Señor. Toca, liberta, bendice, Señor, para la gloria de tu nombre. Extiende tu mano poderosa y glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Liberta a los que están cautivos del diablo, de toda práctica de pecado. Rompe las cadenas, destruye la obra de Satanás en los hogares, en la familia, en los corazones, en el alma, en el espíritu. Cualquier dardo, ataque, mentira del diablo, repréndelo y échalo fuera, Señor, y toma el control y bendice para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y mira los que están enfermos, tócalos, Señor. Ahora mismo te pido, toques todo cuerpo enfermo y adolorido para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Cantamos un coro, gloria al Señor. El amor de Jesús, solamente el amor de Jesús. Aleluya. Solamente el amor de Jesús pudo cambiar mi corazón. Cuántas veces yo quise amar, cuántas veces yo quise amar. Aleluya. Cuántas veces yo quise amar, mas no
Gracias, Señor. Levante su brazo al cielo y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Agradezca al Señor. Que Dios les bendiga, amados. Pueden ir a sus lugares con la bendición del Señor. Pueden tomar asiento. Vamos en estos momentos, antes de pasar a la Santa Cena, los miembros en plena comunión, vamos a orar por las ofrendas. Pastor Leoncio Melo, invito a Pastor Cargochín también que pase por acá. Gloria a Dios. Pastor Leoncio Melo nos va a llevar en esta parte la oración por las ofrendas. Y tenemos, hermano, el libro de Apocalipsis. Es un precioso libro, gloria a Dios, que todo creyente debe de leer. Un libro muy hermoso, gloria a Dios, con estudios para que usted pueda entender perfectamente el Apocalipsis. Y es una bendición porque Dios quiere que entendamos el Apocalipsis. Este libro se está vendiendo en la librería. Todos los que quieran el libro Apocalipsis, yo creo que todo hermano debe hacer un esfuerzo y comprarse un libro del Apocalipsis. Esto lo hacemos, hermano, para que la iglesia conozca más la palabra de Dios. Amén, hermano. Así que es un libro muy bien hecho, muy bien redactado. Es un estudio de nuestro amado Pastor Rodolfo de toda su vida de ministerio. Es un estudio, gloria a Dios, de muchos años, desde Cuba, aquí en Perú, y que lo ha plasmado en este precioso libro del Apocalipsis. También se invita a todos los hermanos miembros de la iglesia a integrarse al coro. Los hermanos que están interesados, hermanos y hermanas, hoy a las 5, los que quieran integrar el coro de la iglesia de San Felipe. Ensayo del coro hoy a las 5, aire libre con toda la iglesia a las 4 de la tarde. Este viernes 16 tenemos el culto misionero. El día martes ayuno de damas. El show infantil con Mi Casa Feliz. Todos los niños están invitados este sábado 17 a las 2 de la tarde, hermano. Gloria a Dios. En la entrada es 1 sol niños y 3 soles adultos. Viene el elenco Mi Casa Feliz de Canto Grande que sale en Betel Televisión. Hay un costo porque hay toda una inversión grande y estamos en el local, en este parque, ¿no? Sin Chirroca, Manco Cápac, y ahí nos cobran la entrada. O sea, pues tenemos que cobrar porque ahí nos cobran la entrada y tenemos que cobrarla. Amén. Y también reunión urgente con todos los maestros de la escuela dominical en el aula Estrellita después de la Santa Cena. Se suspende la reunión de padres de familia para el día domingo 18 de diciembre, lugar aula de la escuela dominical. El ensayo del coro de los niños preparándonos para la cantata por los días de Navidad. El ensayo será martes y jueves a las 7, no faltar. Amén. Vamos a orar, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, aleluya, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra que nos has dado, Señor, aleluya. Ahora tu pueblo va a ofrendar, va a diezmar. Bendito Dios, con lo que nos has bendecido. Bendice al dador alegre, aquel que se desprende con gozo y con alegría y apoya tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo metimos. Amén y amén. Y a ofrendar, hermano, con gozo y alegría, que Dios ama al dador alegre. Y cantamos un coro, ese coro que dice: alguien me ha prometido que Cristo volverá. Alabamos el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien me ha preguntado si Cristo volverá. La respuesta es aquella que en la Biblia escrita está. Alguien me ha preguntado si Cristo volverá. La respuesta es aquella que en la Biblia escrita está. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Y así iglesia llevará. El cielo es de Jesús, la tierra es de Jesús, el sol es de Jesús, el mar es de Jesús, la fe es de Jesús, el amor es de Jesús, y en medio de todo eso yo también soy un Jesús. Él volverá, Él volverá, Él volverá, y así les ya llevará. El cielo es de Jesús, la tierra es de Jesús, el mar es de Jesús, el sol es de Jesús, la fe es de Jesús, el amor es de Jesús, y en medio de todo eso yo también soy de Jesús. Él volverá.